Antonio Ramírez. Antonio Ramírez. Ángel Iván, ¿no? Carranza Zavala. Carranza Zavala. Cervantes Herrera. Cervantes Herrera. Enríquez Enríquez. Presente. Flores Chávez. Presente. Guayuca García. Hernández Bolaños. Hernández Bolaños José Eduardo, ¿no? Hernández Sánchez. Maestra, su micro de mi compañero Eduardo no sirve. Tampoco puede escribir. Alexis. Hernández Velázquez Carla. Ledesma Martínez. Ruano Hernández. Presente. Salazar García. Presente. Santiago Osorio. Sosa Jiménez. Tolentino Martínez. Ángela Angélica. Y Cárcamo Silva Adrián. Presente. Ok. ¿Alguien que me haya faltado o que no haya escuchado su nombre? Verónica. Entró Yo, como... profe, yo no pasé lista. Es que no me di cuenta que tenía conectados los audífonos y entonces no estaba escuchando nada. Itzel, ¿verdad? Sí. Itzel. Sí. Cervantes Herrera Itzel. Pero se supone que puedes escribir. Déjame cambiar esa configuración porque... Ay, perdón. No puedo escribir. Ok, a ver, Eduardo. Sí. Pero sí escuchas, Eduardo. Me está hablando por el WhatsApp, entonces. ¿Sí me escuchas? Ok. Vale, pues por este problema ya vamos un poquito retrasados y justamente estaba poniendo las instrucciones para la segunda lectura, entonces ahorita que vean, que comencemos a ver el documental, termino eso y ya les doy la instrucción. Lo que sí ya tienen en Blackboard es la actividad que van a realizar para para el asunto del reporte de lectura o el sondear que ustedes hayan realizado la primera lectura que hemos dejado. Yo sé que en términos generales, por eso les di 2 semanas, ¿no? Yo sé que en términos generales la lectura no es sencilla, porque pues no es sencilla, es una lectura especializada, pero justamente por eso les di 2 semanas para que ustedes tuvieran tiempo de buscar información en internet si es que la necesitaban, de a lo mejor si en algunas partes no entendían, saltárselas y luego volver a regresar a la lectura. Entonces creo que tuvieron tiempo suficiente para poder realizar
la lectura de este texto y poder leer esta actividad. Perdón, hacer esta actividad. Les voy a dar una semana para la actividad. En realidad, debería darles menos tiempo porque, como les digo, ya han sido 2 semanas de lectura y luego se sumaron estos otros 3 días que tuvimos al final de puente, pero vamos a darles una semana más para a lo mejor los que no hayan leído tratar de ¿cómo se podría decir? De nivelarse en este sentido con los que sí lo hicieron para que puedan responder estas preguntas, ¿no? Entonces, les estoy pidiendo esto el día de hoy y lo van a entregar el día 13 de febrero, es decir, el domingo, antes de las 12 de la noche. Es el primer entregable y es un cuestionario de 6 preguntas. Instrucciones: responder las siguientes preguntas según lo leído en el capítulo 1 del libro Tratado de Fonética y Fonología Españolas de Antonio Quiles, en la primera lectura que tienen en la carpeta correspondiente. Varios de estos conceptos los vamos a revisar en las siguientes presentaciones, pero es importante que ustedes ya los traigan trabajados hasta cierto punto para que la clase vaya a ser más fluida y se pueda comprender mejor lo que vamos a estar explicando. En la primera pregunta es a qué se refieren los conceptos de significante y significado asociados al concepto de signo. Eso lo van a encontrar en las primeras páginas. En fonética, ¿a qué se refiere el principio de pertinencia? Quizá esta es una de las... Hay 2 preguntas especialmente que a mí me parecen muy complejas. Esta es una de ellas, porque hay que prestar mucha atención a lo que está diciendo el autor para entender esto de principio de pertinencia, que es un poco... De hecho, ya lo hemos tocado, ya más o menos lo hemos explicado, solamente el autor lo hace de forma escrita y por lo mismo de manera un poco más precisa, ¿vale? ¿Qué es el principio de pertinencia? ¿Qué quiere decir que un fonema es una unidad constituida por un haz de rasgos? Aquí un poco explicar este concepto de por qué el fonema se considera de esta forma. Lo revisaremos después, pero es importante que ya lo vayan manejando. La siguiente pregunta es otra de las difíciles. ¿Qué es una relación paradigmática y qué es una relación sintagmática? ¿Qué es una oposición fonológica? ¿Qué quiere decir que un fonema tiene variantes? Estas últimas 2 preguntas son fundamentales para uno de los temas que veremos después, la distinción entre fonema y alófono. Entonces me interesa saber que contengan que hayan entendido estos conceptos de base, ¿vale? Son 6 preguntas. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que considerar? El documento no debe exceder las 2 cuartillas. Se deben sintetizar las respuestas. 3 preguntas por cuartilla. En realidad, si el texto ustedes lo comprendieron de manera muy genérica, muy, digamos, lo comprendieron al nivel en el que están, se pueden hacer respuestas bastante sencillas que den con los conceptos claves, ¿no? No se deben citar o copiar fragmentos de este texto o del texto ya mencionado o de cualquier otra fuente, ¿no? Es un reporte de lectura, por tanto no se debe citar la fuente, simplemente deben dar ustedes, escribir un poco como la reelaboración de lo que ustedes hayan comprendido de la lectura. Esa es la idea con las preguntas. La actividad es un reporte de lectura, por lo que el alumno debe responder según lo leído, según lo que hayan leído, es como se deben dar las respuestas. Es decir, en muchos sentidos las respuestas deben darse exclusivamente en términos de la lectura. Aunque no se debe citar la lectura, ustedes deben de poder procesar lo que leyeron para poder responder adecuadamente cada uno de los cuestionamientos. Se deben seguir las instrucciones dadas en el documento, estipulaciones para trabajos escritos. De no ser así, se asignará un bajo puntaje. Este documento aquí lo tienen, ya lo habíamos revisado, entonces simplemente es como recordar lo básico para poder realizar el entregable. Evaluación: se aplicará la rúbrica, solo que en el caso del contenido, recuerden que lo pueden revisar aquí donde dice rúbrica general. En el caso del contenido, cada pregunta, es decir, o más bien cada respuesta a la pregunta que ustedes den, valdrá un punto de los 6 puntos disponibles para este rubro, ¿no? Recuerden que los otros, perdón, son 8, ¿verdad? Yo me quedé con los 6.
Vamos a dejarlo en 8, de acuerdo al contenido que ustedes me elaboren. De una vez lo voy a cambiar. Las respuestas a las preguntas serán 8 puntos. Aquí no puedo asignar un punto para cada pregunta. Solo que en el caso de contenido se aplicará la rúbrica, solo que en el caso del contenido se tomarán en cuenta las respuestas. Se me olvidó, como en otro grupo tengo la rúbrica en 6 y 4, aquí se me fue, si no mal recuerdo que es 8 y 2. Pero no les voy a poner 8 preguntas, nada más con esas 6, porque ya con esas tienen para un buen rato. Entonces, de las 6 preguntas, el contenido o lo que ustedes respondan valdrá 8 puntos y luego el formato que vale 2 puntos en general, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta con relación a el entregable? Iba a decir, ¿alguna pregunta con relación a las preguntas? No, recuerden que no les estoy pidiendo citar. Entonces, eso de APA no aplica en este caso, porque no están realizando un texto, sino simplemente van a responder preguntas de acuerdo a lo que entendieron. Perdón, es que como que me quiere dar tos y tengo la garganta muy seca. ¿Alguna pregunta con relación a la actividad? ¿Nada? ¿Todo claro? Solo recordarles también que pues soy bueno para detectar cuando están plagiando, cuando se están copiando, entonces por favor no hagan ese tipo de actividades. Tuvieron, repito, bastante tiempo para realizar la lectura. Repito otra vez, la lectura es complicada, pero creo que las preguntas que les estoy poniendo en general las pueden responder. Si se dan cuenta, para los que leyeron, no me estoy metiendo en temas que a lo mejor de repente trata de manera muy compleja el autor, porque no es el caso, sino simplemente los conceptos básicos que podemos obtener de ese primer texto, ¿vale? Entonces, si no han leído, tratar de ponerse al corriente, porque en un rato les subo la segunda lectura y entonces se va a ir acumulando, ¿ok? Bueno, entonces si no tienen preguntas, vamos a regresar a lo que estábamos haciendo, porque hoy sí me interesa terminar hasta fonética acústica, perdón, fonética perceptiva, ver los documentales si es que nos da tiempo, para ya la siguiente clase dedicarnos a la fonética articulatoria. Esperen un momento, aquí está. Vamos a intentar hacer un breve repaso de los conceptos más genéricos. Ahora sí voy a preguntar cosas de lo que hemos visto hasta ahorita. Esta. Ledesma Martínez. Ledesma Martínez. ¿No tienes micrófono? Es que les digo que un problema con el micrófono es que si quito la presentación ya no los leo. Perdón. Sí, ya no los... ¿Dónde está? Déjenme ver si la puedo abrir en mi celular para no perder el...
Ok, dejemos una pregunta más fácil para Fabiola para que quede más, para que sea más rápido de escribir. Ok. Salazar García. Presente. Háblanos un poquito sobre el circuito de la comunicación que hemos estado revisando. Y en resumen, ¿de qué se trata? ¿Qué elementos tiene? Y qué es importante considerar en términos de, que es un poco también la discusión que hacen en la lectura en términos del circuito de la comunicación, ¿qué tendríamos que considerar para el estudio de la fonética y la fonología? Un segundo, por favor. Listo. El circuito de la comunicación se inicia con la fuente de información, la persona que trae el mensaje, el transmisor, el canal, el receptor y el destino. Un segundo, por favor. A partir del circuito de comunicación, ¿qué más me preguntó? Disculpe. ¿Qué distinciones eran importantes para el estudio de la fonética y la fonología? ¿Nos interesa todo el circuito? ¿Qué partes le interesan a la fonética? ¿Qué partes le interesan a la fonología? ¿Qué es importante considerar en este sentido? Deme un segundo, por favor. Vamos a ponerte lo más fácil. En términos de, tú dices, tenemos lo que me explicaste primero, tenemos un, ¿qué? Un circuito o un esquema de comunicación. Sí, pero me hablaste de los componentes. El primer componente, ¿cómo me lo explicaste? Es que no quiero darte lo que yo tengo en la presentación, sino que tú me dijiste lo que tú me contestaste. Me dijiste, ¿tenemos el primer elemento qué? La fuente de información, La fuente. el mensaje. Ok, háblame de cómo la fuente de información elabora el mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que considerar ahí? Pues el sonido o los... Bueno, ¿a qué se refiere más bien? A ver, si pensamos en el ser humano, sería la fuente de información, ¿no? Sí. El ser humano completo es la fuente de información. ¿Qué distinciones son importantes hacer en ese ser humano en términos de la elaboración del mensaje? Es decir, ¿simplemente elabora el mensaje y ya? ¿O qué tipo de distinciones habíamos visto que son relevantes en términos de la fonética y la fonología? Pues por parte de la fonética, estudian los elementos fónicos de una lengua desde el punto de vista de su función en el sistema de la comunicación.
A ver, esa es definición de fonética. Ajá. Pero en términos para la fonética y la fonología ya como conceptos aplicativos, Ok. ¿qué nos interesa en la fuente de información? ¿El mensaje? ¿El mensaje nos interesa? ¿En qué sentido? ¿En cómo es transmitido y cómo es recibido en el destino? Sí, pero me sigue faltando esta idea de qué es lo que tendríamos que distinguir exactamente, ¿no? Ya por ahí te dan la respuesta en el chat. Isaías. Esto es muy importante, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, Carlos, ¿verdad? Sí. Justo como habíamos comentado en un principio, habría que tener bastante cuidado en el circuito del habla en distinguir dos elementos importantes de base, ¿no? Que serían los procesos psicológicos y los procesos físicos de producción. Y no habíamos puesto esta línea de esta forma, pero podríamos hacerlo así, ¿no? Aquí tendríamos los procesos psicológicos y aquí tendríamos los procesos físicos de producción. Entonces, por ejemplo, en la fuente de información habría que tener en cuenta, tanto en la fuente como en el que recibe la información, fuente, pongámosle fuente y pongámosle receptor. Tanto en el fuente como en el receptor tenemos que tener en cuenta estos dos procesos. Va a haber un proceso físico de emisión y de recepción, porque al final del día los sonidos se emiten por el cuerpo. Entonces va a haber un elemento corporal en la emisión. También va a haber un elemento corporal en la recepción, porque al final los sonidos se reciben a través del órgano auditivo y por tanto es un fenómeno físico. Y además de ello vamos a tener este proceso psicológico nos metemos un poco con el asunto de la lectura, ¿no? De cuáles son los rasgos pertinentes de un determinado sonido para una determinada lengua, cómo los sonidos se articulan en palabras y cómo esas palabras adquieren significado, etcétera. Eso está ya en el proceso psicológico de la recepción, de la codificación y la decodificación. Y esto es muy importante por lo que habíamos estado comentando. Después de esta presentación teníamos algunas preguntas. Bueno, estas no las acabamos de ver, entonces las voy a pasar. Teníamos estas preguntas: ¿cómo se codifica el medio? ¿Cómo se emite el medio? ¿Qué es el medio? ¿Cómo se recibe el medio? ¿Y cómo se decodifica el medio? Cárcamo Silva. A partir de esta distinción que habíamos hecho, Adrián, escucho que abriste tu micrófono, entonces supongo que eres tú, ¿no? Sí. A partir de la distinción que habíamos hecho aquí en el circuito del habla, ¿qué preguntas estudia la fonética? ¿Qué preguntas estudia la fonología? Era qué es el medio y cómo se recibe el medio. ¿Estudia qué? El medio y cómo se recibe el medio. O sea, solamente esas dos preguntas, ¿qué? Porque me estás dando las preguntas, pero no me estás elaborando la respuesta. Es decir, esas dos preguntas, ¿qué? ¿Qué es el medio y cómo se recibe el medio? ¿Con qué se relacionan o qué? Adrián. Y que, bueno, que se relacionaban con la fonética, pero ¿De esas dos? esas dos. ¿Qué es el medio?
medio. Entonces, las tres restantes se relacionarían con la fonología. Adrián. ¿Sí? Sí, Ok, Itzel. Cervantes, Herrera, Itzel. Sí, profe. ¿Estás de acuerdo con tu compañero? Esas dos preguntas, ¿qué es el medio y cómo se recibe el medio, se relacionan con la fonética? ¿Solo esas dos? ¿O esas dos? Vean, aquí la distinción es muy clara, psicológico, físico. Fonética y la definición de fonética y fonología también en ese sentido es un tanto clara, incluso en la lectura se da esta discusión, ¿no? De acuerdo a esa discusión de estas preguntas, esas dos son las que a las que se enfoca la fonética, solamente esas dos o esas dos. Itzel. Sí, profe, según yo sí. Eran, sí, esas tres. La de cómo se emite el medio, qué es el medio Ok, y cómo se recibe el medio. ya me diste tres, entonces no estás tan de acuerdo con tu compañero, ¿vale? Sí, era una más. Haría falta una. Aquí esto es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden que lo que estamos viendo en este esquema, la división entre procesos psicológicos y procesos físicos, es un poco también lo que se ve en términos de la distinción entre fonética y fonología o entre el concepto de fonética y fonología. La fonética se encarga de la emisión como tal, es decir, cómo se produce el sonido, cómo se recibe el sonido y la naturaleza del sonido. Por tanto, está en el lado físico. Mientras que la fonología se va a encargar de estudiar las reglas de un sistema fonológico, cómo estos sonidos están organizados en un sistema fonológico particular, ya tiene que ver con la psicología de los hablantes, por qué estos sonidos son relevantes para estos hablantes, por qué estos sonidos no son relevantes para esos hablantes, o dicho en términos de la lectura, por qué son pertinentes, por qué no son pertinentes estos rasgos, etc. Y eso ya es un fenómeno psicológico. Entonces, de estas 5 preguntas, en efecto, vamos a tener tres preguntas que se relacionan con la fonética: cómo se emite el medio, qué es el medio y cómo se recibe el medio. Por eso se las pongo en letras normalitas. Y luego, cómo se codifica el medio y cómo se decodifica el medio, que son procesos más que nada psicológicos, o sí, psicológicos cognitivos. Quizá aquí la palabra más adecuada sea cognitivos, porque tienen que ver con estos procesos de cognición, se relacionan con la fonología. ¿Sí? Y habíamos comenzado a ver la primera pregunta. Déjenme borrar aquí. Habíamos comenzado a ver la pregunta de qué es el medio. Comenzamos con esta. ¿Qué sería el asunto de la fonética acústica? En resumen, Ruano Hernández. Sí. En resumen, ¿a qué se enfoca o qué estudia la fonética acústica de lo que vimos la semana pasada? Se relaciona al sonido. ¿Te escuchas muy cortada otra vez? Se relaciona más al sonido en cuestión de las vibraciones, tanto vocales. Uh-huh. A ver, háblame un poco del sonido. ¿Qué recuerdas de este concepto del sonido que vimos la sesión anterior?
Recuerdo que es una decodificación que altera el aire. ¿Es una decodificación que altera el aire? No, ¿Esto? perdón, yo al revés del concepto. Bueno, más bien son vibraciones que alteran el aire y efectúan en una decodificación por parte de nuestro cerebro. Ok. Vamos a ya hacer una división, ¿no? Quedémonos con el concepto de sonido de vibración que altera el aire, ¿no? Vibración que altera el aire. Esta vibración, Verónica, ¿cómo se representa en términos, vamos a llamarlo así, científicos? Lo vimos la sesión anterior. ¿Qué tipo de representación tiene el sonido? Incluso habían preguntado varias veces, ¿no? Porque esa es una distinción importante. Vamos a tener un sonido simple, podemos decirlo así, y un sonido complejo. ¿Qué tipo de representación tiene el sonido, Verónica? Podría decirse que tiene un ciclo, un periodo, una frecuencia, una amplitud y una intensidad. Esos son rasgos del sonido. Pero el sonido en sí, ¿qué tipo de representación tiene o qué es? Es una pregunta. Se voy a poner en términos de esta situación, ¿no? La luz es partículas y ondas. ¿El sonido es lo mismo? Exactamente, Salazar García, ¿no? El sonido va a ser una onda. Y como onda, efectivamente, como señala Verónica, tiene periodo, tiene ciclo, tiene frecuencia, bla, 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 lo que vimos la sesión anterior, ¿no? A ver, Verónica, una vez más, solamente para cuadrar esto, ¿qué es un ciclo? ¿Qué es un ciclo de onda, Verónica? A lo que recuerdo, el ciclo de onda era la idea de una curva regresiva ¿Era qué? de acudir el sonido. Te escuchas muy cortada, no te alcanzo a entender. Pero es que uno, A ver, escríbelo en el chat. porque Sí, escríbelo. Son conceptos que no necesariamente hay que aprenderse del todo, pero sería bueno comprenderlo, ¿no? Vamos a repasar un poco esto en lo que escribe Verónica. Efectivamente, la fonética acústica, acuérdense, ya que estamos hablando de la pregunta de qué es el medio, nos estamos refiriendo justamente a esta parte intermedia, ¿no? A lo que ocurre, podríamos decirlo así, en el camino, en el aire. ¿Qué es lo que ocurre en el aire? Estas vibraciones. Y eso es de lo que se encarga la fonética acústica, solo que con especial atención al sonido del lenguaje. Ahorita regresamos a esa parte. Entonces va a estudiar los componentes de la onda sonora, de los sonidos, porque los sonidos siempre son ondas, de los sonidos articulados, para determinar cuáles de estos componentes son imprescindibles, para reconocer como tal un sonido del lenguaje. Habíamos visto algunos de estos rasgos, esto ya no debería ser tampoco extraño, porque habíamos visto justamente que las ondas tienen ciertos rasgos que nos permiten determinar, mira, esa es una A, esa es una E, esa es una I, esa es una O y esa es una U.
También habíamos revisado un poco que estos rasgos, pues a pesar de que están en la onda sonora, son rasgos que se producen en el aparato articulatorio. Ya habíamos mencionado también que por lo mismo la fonética acústica no necesariamente se encuentra tan alejada de las otras fonéticas. Cuando lleguemos a la fonética articulatoria quedará un poco más claro esto, ¿vale? Y luego el sonido, justamente como tal, vamos a decirlo así, como fenómeno físico, es un conjunto de vibraciones que alteran el aire. Y eso es todo lo que es el sonido en términos físicos. Vibraciones que alteran el aire. Pero para que estas vibraciones se conviertan en esto que nosotros denominamos sonido, ruido, etc. No ruido como el ruido que pone el autor en su texto, sino ruido de manera general. Lo que nosotros percibimos como eso que es sonido, tiene que haber un procesamiento cerebral, ¿no? Esto lo tienen que pensar un poco de manera a lo mejor muy abstracta. Una pared, por ejemplo, para una pared tal vez no existe el sonido, o más bien no existe el sonido, porque no tienen estos órganos perceptivos para determinar que existe el sonido. Nosotros sí. Entonces el sonido como tal se concreta cuando puede ser percibido por alguna entidad, vamos a llamarlo así, a una entidad natural que tiene esta capacidad de recibir esas vibraciones que alteran el aire. Y justamente, como bien menciona Carlos, vamos a tener que el sonido se representa como una onda en este caso simple, o una onda sinusoidal, como lo habíamos visto en el video. Y tenemos el primer concepto, que sería el de ciclo, del que nos habla Verónica, que es una trayectoria de ida y vuelta. Ok, vamos a revisar estos conceptos nuevamente y los voy a dibujar estas cosas para que ya quede claro. Ciclo, como habíamos mencionado, justamente o efectivamente es una trayectoria de ida y vuelta. Pero aquí hay que recordar muy bien que estos elementos, o a varios de estos elementos, se definen de acuerdo a esta línea imaginaria que atraviesa la onda. Como ustedes recordarán, esta onda representa la vibración de la partícula. Lo vimos en el video también, ¿no? Una determinada partícula se mueve hacia adelante o hacia atrás cuando es alterada por el aire, y si nosotros la agarramos y dibujamos en el papel el movimiento, nos va a dar un movimiento de esta naturaleza. ¿Sí? Que no es más que el movimiento de un lado a otro de la partícula, perdón. Entonces, de la partícula de aire. El sonido justamente va a tener esta característica y el ciclo se va a definir así, a partir de esta línea imaginaria que trazamos en medio de este ciclo vibratorio o en medio de estas vibraciones. Entonces el ciclo es la trayectoria de ida y vuelta desde este punto central de partida. Vamos y venimos, pero todo el trayecto, tanto el trayecto de ida, aquí sería el trayecto de ida, déjenme poner el puntero láser, trayecto de ida hasta acá y trayecto de vuelta hasta acá, para regresar al mismo punto, y ese sería un ciclo. Luego habíamos visto que el periodo es el tiempo que tarda en producirse un ciclo. Y aquí hemos ejemplificado, ¿no? Bueno, imagínense que esta onda tarda un segundo, ¿no? Aquí lo pone en 100 hercios. Imaginémonos que tarda, que esas 4 ondas se dan en un segundo. El periodo de tiempo que tarda en producirse ese ciclo serían 15 segundos, perdón, 0.15 microsegundos. Porque tendremos que dividir esos 60 microsegundos del segundo entre las 4 ondas. Ese sería el periodo. Y la frecuencia sería el número de ciclos que se producen por segundo. En este caso, como esos 4 ciclos se producen en ese segundo, tendríamos que 4 ciclos por segundo. O lo mismo a 4 hercios. 4 hercios nada más, que es lo que se pone en esa parte de ahí. Estos ya son conceptos matemáticos que les digo, no son tan relevantes, pero es bueno tenerlo en cuenta.
El siguiente, que es la amplitud de onda, es la distancia que hay entre el punto inicial de la onda y el punto máximo de alejamiento. Habíamos dicho, mira, este sería el punto inicial de la onda. Aquí hay que imaginar un poco como la onda en reposo. Si la onda no estuviera en movimiento, se da por sentado que la onda estaría, perdón, la partícula de aire estaría aquí, ¿no? Sin movimiento. Cuando hay silencio, digámoslo así, la partícula está en reposo, entonces no pasa nada. Comienza a producirse en estas vibraciones y entonces la partícula va de arriba hacia abajo. El punto máximo de alejamiento de este punto imaginario en reposo es la amplitud. Hacia acá, esta es una amplitud, y hacia acá, esta es otra amplitud, porque es qué tanto se aleja la onda de ese punto central. Y también habíamos revisado en el video que la amplitud de la onda tiene que ver con la energía o con la intensidad de la onda, ¿no? El número de ciclos tiene que ver un poco con si el sonido es más agudo, es más grave, la frecuencia, etcétera. Eso tiene que ver con si es un sonido más grave o más agudo. Y la amplitud principalmente tiene que ver con si el sonido es muy intenso, porque podríamos tener esta misma onda, pero con una amplitud más grande, ¿no? Algo así. Lo que nos daría un sonido más fuerte, más intenso. La intensidad es la energía o potencia acústica de una onda y está en función de la frecuencia y la amplitud, que era lo que habíamos revisado en la sesión anterior. Entre más intenso sea el sonido, más amplia va a ser la onda, o puede ser que la frecuencia también sea mayor, y eso es lo que hace que los sonidos suelan ser más agudos o más fuertes en términos de volumen. Dicho quizá en un término más cristiano, ¿no? La intensidad tendría que ver con el volumen. Y estos son los conceptos básicos que habíamos revisado. Les digo, no es necesario que nos los aprendamos, pero sí es importante tenerlos en cuenta, por lo menos que se relacionan con este concepto de onda sinusoidal simple. Ahora bien, habíamos revisado que el lenguaje tiene una onda diferente, porque el lenguaje no se puede, o más bien, la representación de una onda sonora del lenguaje no se puede dar en los términos que estamos viendo aquí. No tanto en estos conceptos, porque también tienen este tipo de conceptos, sino en la imagen que tenemos en esta parte. Ledesma Martínez, ¿por qué no podemos ver el lenguaje como una onda de esta naturaleza? Ledesma Martínez. Déjame que se actualice mi chat, porque no veo. No, pero no se actualiza, no se actualiza. A ver. Ok, ¿por qué o qué tipo de representación tiene el sonido del lenguaje? Habíamos dicho, ¿no? Incluso se los explicaba junto con el video. El palito de madera, perdón, el palito con el trozo de madera tiene una representación de este tipo porque es una onda tal. Mientras que el lenguaje, como por ejemplo el violín que estábamos revisando, la guitarra, etcétera, tienen una onda de qué tipo. ¿Y por qué se da esta situación, Fabiola? ¿No? Carolina, tienen vibraciones secundarias. Ok,
Y si tienen vibraciones secundarias, entonces, ¿qué tipo de ondas serían? Que en realidad los términos son muy sencillos. Distinguimos entre una onda tal y otra onda tal. Y por tanto, el lenguaje sería una onda ¿de qué tipo? Una onda compuesta o una onda compleja, efectivamente, ¿no? Porque tienen vibraciones secundarias. Habíamos visto que el lenguaje, el sonido lingüístico, va a ser una onda diferente justamente porque se parece mucho al sonido que produce un instrumento de cuerda. No solamente es el hecho de que la cuerda vibre en una sola dirección, sino que además la cuerda en sí misma puede vibrar, al interior de la cuerda pueden existir diferentes vibraciones. Y luego además a esa cuerda, o a esas vibraciones de la cuerda, o a esas vibraciones más bien que produce la cuerda, habría que sumarle las resonancias, ¿no? El sonido, por ejemplo, de la guitarra se amplifica, se modifica por el hueco de la madera, también por la superficie del cuerpo de la guitarra. Lo mismo ocurre con el sonido lingüístico, ¿no? Las vibraciones que se producen en las cuerdas vocales, los armónicos, etcétera, no solamente son modificadas por esos armónicos, sino que además cuando esas vibraciones chocan con todo el aparato articulatorio, paladar, boca, etcétera, se producen cambios. Esos cambios también producen frecuencias que en términos de la fonética acústica se denominan formantes. Por tanto, en el sonido lingüístico podemos distinguir estos dos conceptos fundamentales. Aquí no les pongo el armónico porque es más difícil de comprender, pero también existen armónicos en el lenguaje, ¿no? Es decir, las cuerdas vocales no vibran solamente en una dirección, sino en varias. Les digo, como la cuerda de una guitarra. Tenemos dos conceptos, la frecuencia fundamental, que sería la frecuencia principal a la que vibran las cuerdas vocales, el número de vibraciones por segundo que producen las cuerdas vocales, y a partir de esto, los armónicos y los formantes. Nos interesaba más el concepto de formantes por la imagen que habíamos visto aquí, que serían las frecuencias secundarias que se producen por la intervención de los resonadores del aparato fonador. Esto es un tanto complicado de entender, pero tienen que imaginarlo de forma muy visual. Supongamos que su cuarto, o están ustedes en un cuarto vacío, y ustedes son las cuerdas vocales, y el cuarto son los resonadores de la boca. Si ustedes comienzan a hablar, ustedes recuerden, son como las cuerdas vocales. Imagínenselo literalmente en la cabeza. Están en un cuarto, encerrados, sin ventanas, sin nada, encerrados. Ustedes son las cuerdas vocales, y cuando ustedes hablan, las ondas sonoras que ustedes producen en el aire chocan contra las paredes de ese cuarto. Cuando chocan contra las paredes de ese cuarto, las ondas no desaparecen, sino que las ondas regresan. Es decir, es como la luz. Como lo que ocurre con la luz en un espejo. Ustedes tienen una superficie, la onda choca y regresa o rebota. Lo que quiere decir que se producen ondas duplicadas. Exactamente, rebotan las ondas. Entonces se producen ondas duplicadas. Y eso es a lo que le denominamos formantes, porque van a producir, van a reforzar la onda original, ¿sí? Por ejemplo, si la onda original vibra, se va al paladar, el paladar va a duplicar esa onda y va a reforzar el armónico que esa parte del cuerpo refuerce, porque generalmente las partes del cuerpo refuerzan esos armónicos. Entonces eso es lo que ocurre un poco también en la boca. Las ondas sonoras chocan con estos órganos del aparato articulatorio, y entonces se reproduce ese reforzamiento de las ondas sonoras. En el caso muy particular de los armónicos, pero vamos a dejarlo solamente en reforzamiento de las ondas.
Y esos reforzamientos son los que producen este tipo de esquemas, ¿no? Estos son grabaciones que se hacen, les explicaba en el sonograma. Es muy fácil bueno, hasta cierto punto es fácil de sacar este tipo de representaciones porque grabas a alguien, hay programas específicos en donde la grabación la transforma en sonogramas y entonces te aparecen este tipo de representaciones. Y lo que hacen los formantes es mostrarnos el tipo de reforzamientos articulatorios que tiene la onda sonora original, que lo habíamos visto en este esquema. El primer formante que se refiere a la apertura de la boca. Entre más abierta sea la boca, el formante va a estar más arriba. Y entre más cerradas esté la boca, el formante va a estar más abajo. La I, la U se producen con la boca cerrada, mientras que la A se produce con la boca abierta, ¿no? Los formantes, el formante 2 estaría en relación con la redondez de los labios y el posicionamiento de la lengua. Entre más redondeado estén los labios, el formante 2 se va a encontrar más abajo. Y entre más posterior esté la lengua, estos conceptos ya los van a ver en la segunda lectura, entre más posterior esté la lengua, más abajo va a estar el formante 2. Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, en la I, el formante 2 va a estar más arriba porque la boca está muy distendida, es decir, no se redondea, y la lengua está muy adelante, se echa demasiado hacia adelante. Entonces el formante 2 está en esa zona. Y justamente el sonograma tiene estas características por lo que les mencionaba la sesión anterior. La diferencia principal, por eso se dice muchas veces que el órgano más difícil en términos musicales de dominar es la voz, porque un instrumento de cuerda como la guitarra y el violín, ustedes manejan las cuerdas y con eso van a comenzar a tener los sonidos que se puedan, que pueda producir ese instrumento, porque la caja de resonancia, en ese sentido, por ejemplo, la caja de resonancia de la guitarra, la caja de resonancia del violín, no se mueven, no tienen ningún movimiento y por tanto todo el sonido se produce en las cuerdas. Todos los tonos, etcétera, se producen desde las cuerdas. En el caso del instrumento vocal, eso no es así, porque las cuerdas se mueven, producen las vibraciones, pero también las cajas de resonancia se mueven. Por eso les digo, es uno de los instrumentos más complejos, ¿no? No solamente tenemos diferentes, por ejemplo, en la voz, diferentes tonos, si podemos manejar la forma en la que vibran las cuerdas vocales, si las hacemos vibrar mucho, si las hacemos vibrar poco, podemos producir sonidos más agudos o más graves, sino que además también podemos producir diferentes, por ejemplo, vocales, dependiendo del lenguaje, podemos tener diferentes vocales, y todas estas vocales, la A, en español la A, la E, la E, la O y la U, que son vocales diferentes, 5 vocales diferentes, que se producen, esas diferencias se producen por cómo se mueve la boca, por cómo se mueven los resonadores. Esas 5 vocales las podemos hacer agudas, graves, les podemos dar diferentes tonos. Y además de eso tenemos que sumarle las consonantes. Tenemos sonidos muy sordos, muy sordos, como la ch, la pu, etcétera, que también se producen por este movimiento del aparato articulatorio. Entonces, suele ser muy complicado, bueno, para algunas personas, ¿no? Algunas no tanto, aprender a cantar, por ejemplo. Por esta situación de que el órgano vocal es muy complejo, demasiado complejo. Hay que aprender a moverlo muy bien para producir todas estas variaciones de las que es posible la voz humana. Nosotros solamente lo vemos en términos de lenguaje. Y nos habíamos quedado hasta aquí. ¿Aquí les tienen alguna duda? Les digo, con relación a esto, no creo que les voy a preguntar sobre formante 1, formante 2, nada de eso, sino simplemente como para que tengan la idea de qué es lo que estudia la fonética articulatoria. Aquí principalmente interesa que comprendan que el sonido lingüístico es una onda compuesta, que entiendan por qué es una onda compuesta, ¿no? Por estas ondas duplicadas que se producen,
y también comprender qué es una onda sonora, más que saber todas sus partes, comprender qué es una onda sonora y relacionar estos conceptos con el estudio de la onda sonora. Es lo principal, ¿no? ¿Alguna pregunta con relación a esas particularidades? ¿Nada? Ok. Y ahora sí vamos a pasar a la fonética perceptiva o auditiva. Vamos, esperemos terminar hoy esta parte. Fonética. ¿Qué es lo que quieres copiar, Carlos? La diapositiva anterior. ¿Esta? Sí, por favor. Ajá. Gracias. Vamos a pasar al asunto de en lo que escribe Carlos, de la fonética perceptiva. La fonética perceptiva se va a relacionar con otro momento del circuito del habla. Aquí nos enfocamos en qué es el medio, vamos a decirlo así, y el siguiente va a ser cómo se recibe el medio, no cómo se decodifica. Recuerden que aquí es donde hay que hacer la distinción más pertinente, porque con el sonido pues nadie piensa. Hay un proceso psicológico, pero digamos nadie lo relaciona inmediatamente con ese proceso psicológico. Sin embargo, ya el asunto tomé screenshot, ok. El asunto ya de la fonética perceptiva, ya aquí sí tenemos que hacer una distinción fina, pero hasta cierto punto también arbitraria, porque en muchos sentidos el sonido cuando lo recibimos no está desligado de cómo lo procesamos, en términos físicos y en términos psicológicos, pero es necesario realizar, o en términos físicos y cognitivos, es necesario realizar esa distinción para la fonética. Cómo recibimos el sonido en términos físicos y cómo procesamos el sonido en términos cognitivos. Entonces, la fonética acústica la fonética perceptiva se va a relacionar con esta pregunta: ¿cómo se recibe el medio? Y secundariamente, aunque no por eso quiere decir que menos importante, se va a relacionar con esta última pregunta, aunque repito, secundariamente, porque esta quinta pregunta ya se relaciona más con la fonología, ¿vale? Entonces, la primera sería ¿cómo se recibe el medio? Fonética perceptiva. Por lo tanto, se va a encargar de estudiar los mecanismos por los que un hablante u oyente, o hablante-oyente, porque al final tienen que recordar que ustedes no solamente son hablantes, sino también son oyentes. Esto es muy interesante en términos de lenguaje. Uno es hablante y oyente, no solamente en términos de que ustedes pueden escuchar al otro, sino que incluso se pueden escuchar a ustedes mismos. Con ciertas restricciones, porque aquí es donde empezamos un poco con los juegos de la audición. Ustedes no escuchan lo mismo que escuchamos, vamos a decirlo de otra forma. Su voz no la escuchan como la escuchan los demás, ¿no? Porque, por ejemplo, los demás escuchan su voz ya con todas estas ondas formadas, las segundas ondas o la onda compuesta formada, porque ya pasó por los resonadores, etcétera, y la vibración sale por la boca. Y entonces nosotros o los demás escuchamos esa onda procesada. Pero ustedes, por ejemplo, en su interior están escuchando solamente la onda original junto con estos choques, pero ya no escuchan plenamente toda la onda compuesta, sino solamente la van escuchando, digamos así, por partes, o escuchan una parte de esa onda compuesta. Por eso es que su voz, cuando la escuchan grabada, o cuando la escuchan, cuando la escuchan grabada, se escucha diferente a como ustedes se escuchan internamente. Porque cuando la voz sale, ya sale en términos, ya sale compuesta, ¿no? Ya sale la onda compuesta. Pero cuando está internamente, esa onda apenas se está creando. Entonces, ustedes no solamente son hablantes, sino también son oyentes, aunque repito, con estas particularidades en términos acústicos.
Aunque la fonética perceptiva también se interesaría, por ejemplo, de cómo ustedes mismos retroalimentan su propia lengua. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando uno habla en lenguas extranjeras, esto que les dicen, trata de pensar en inglés, o trata de pensar en francés, o trata de hablar, aunque lo hagas solo, escribir cosas de esa naturaleza, porque es una forma de retroalimentar su propio bagaje lingüístico. Ustedes retroalimentan, ustedes no solamente saben hablar español porque lo escuchan, sino saben hablar también porque lo hablan y porque ustedes se pueden escuchar hablándolo. Ustedes se corrigen mientras se hablan. Mientras hablan, ustedes se corrigen porque son capaces de escuchar lo que están diciendo. Entonces, somos hablantes y oyentes. Por tanto, la fonética perceptiva se encarga de estudiar cómo es que percibimos estos sonidos. Aquí en percepción tenemos estas dos vertientes, tanto física como psicológica, como constituyentes de un sistema que permite la comunicación. Aquí ya estamos más en la parte psicológica, porque efectivamente, como les explicaba en las sesiones anteriores, cuando escuchamos sonidos, no todos son lenguaje. Si ustedes escuchan un pajarillo cantar, siguen escuchando sonidos, pero no dicen, ah, mira, me está hablando el pajarito, ¿no? O si ustedes escuchan caer un vaso y se rompe, ustedes escuchan sonido, pero no lo toman como un sonido lingüístico. Quiere decir que nuestro cerebro, nuestra cognición, nos permite procesar determinados sonidos como lenguaje. Incluso si lo piensan, y es muy interesante porque cuando ustedes se acercan a una lengua extranjera y la escuchan por primera vez, ustedes se podrán dar cuenta que escuchan ruido. Incluso uno se puede llegar a preguntar cómo es que esos ruidos que hacen ellos les permite hablar, ¿no? Comunicarse. Porque para nosotros la percepción de esos sonidos es un tanto diferente y ahí entramos con el asunto de lo cognitivo. Por tanto, en muchos sentidos la fonética perceptiva, les digo, ya entroncando con esta parte psicológica de los procesos, pretende dar seguimiento a tres situaciones particulares. Primero, a que el sujeto recibe impresiones auditivas, porque el sonido viaja y entonces nuestro órgano auditivo puede recibir esas ondas sonoras y comenzar su proceso de transformación. Que el sujeto reconoce esas impresiones auditivas como significativas. Aquí en significativas, otra vez poniéndolo con asterisco, no con significado, porque los sonidos en particular no tienen significado, como vimos en las lecturas. Tienen lo que les estoy preguntando en el cuestionario, tienen este concepto de pertinencia, los sonidos del lenguaje. Entonces también a la fonética perceptiva le interesa esto. Bueno, el cerebro puede transformar cualquier señal vibratoria, sonora, claro está, en sonido. Pero ¿cómo es que a determinados sonidos el cerebro les otorga este sentido de pertinencia para su lengua, para su para su propio sistema fonológico? ¿Por qué, por ejemplo, en español podemos reconocer estas palabras, ¿no? Las palabras del español, pero ¿por qué no podemos reconocer las palabras del chino, ¿no? Que es una lengua más alejada que, por ejemplo, el portugués y el francés? Del chino. Entonces a la fonética perceptiva también le interesa un poco esta situación. Y ya por último, entroncando ya con la fonología, que el sujeto da significado a esas impresiones auditivas. Nuevamente aquí significado entre asterisco. Recuerden, más bien pertinencia. Aquí cuando pongo significado ya se refiere a cómo es que esos sonidos se encadenan, por ejemplo, en palabras, se encadenan en enunciados y cómo esos encadenamientos ya producen significado, porque eso también le interesa un poco a la fonología y a la fonética perceptiva ya mínimamente, pero se ayuda porque dice, claro, deben haber reglas combinatorias de los sonidos, en este caso ya podemos hablar de fonemas, deberían haber reglas combinatorias para que un sujeto del español pueda reconocer que
esa cadena de sonidos es una palabra en su lengua. Y eso sí le interesa a la fonética perceptiva también. ¿Qué tipo de, a la fonología y ayudándose de la fonética perceptiva? ¿Qué tipo de rasgos, qué tipo de elementos de esos sonidos del lenguaje son los que le ayudan al receptor a percibir que existen esas reglas de encadenamiento o que existen esas reglas de pronunciación, etc.? Entonces, como ven, la fonética perceptiva ya se va enlazando más con la fonología. Lo mismo va a ocurrir con la fonética articulatoria, porque al final del día el proceso de codificación pues tiene mucha influencia en cómo se mueve nuestra boca. Nosotros también tenemos que saber qué fonemas vamos a utilizar para que la boca se mueva en el sentido que queremos. Si yo quiero pronunciar la palabra papá, mi cerebro tiene que transformar o tiene que buscar los fonemas relevantes para mi lengua para pronunciar la palabra papá. No puedo simplemente querer decir papá y decir cheto o decir pozo y creer que con eso doy el significado de papá. No, mi cerebro tiene que realizar todo ese proceso de transformación para poder emitir el sonido. Lo mismo ocurre con el asunto de la percepción. Mi cerebro tiene que transformar esos sonidos y tiene que determinar que efectivamente esos sonidos son parte de un sistema fonológico determinado. Pensemos en este momento en el español solamente, ¿no? Entonces, la fonética perceptiva entronca ya con la fonología de una manera muy evidente, aunque aquí hay que tener cuidado, les digo, porque más que significado, aquí quizá tendríamos que cambiar la palabra por que el sujeto reconoce esas impresiones auditivas como pertinentes, un poco recordando el concepto de que ustedes van en la lectura, ¿no? O que el sujeto da pertinencia a esas impresiones auditivas. Para evitarlo de significar. También, por tanto, se va a interesar por los procesos de recepción sonora. Le va a interesar, esto se encuentra mucho en manuales, ¿no? Porque además también le interesa, aquí hay que pensarlo un poco en términos de intereses también médicos. ¿Por qué de repente? Porque ocurre, una persona deja de reconocer un determinado fonema. ¿Por qué de repente a lo mejor una persona que hablaba muy bien, tras un golpe en la cabeza o tras un problema auditivo, deja de reconocer determinadas frecuencias y por tanto deja de reconocer determinadas letras, determinados fonemas, etcétera, ¿no? Entonces, a la fonética perceptiva también tiene un enfoque en este sentido. Por eso le interesa conocer o saber sobre el oído como un resonador de la percepción y un filtro de frecuencias. Dejen que pase ya pasó y no sé por qué vuelve a pasar, pero porque nosotros ya les he hablado del aparato articulatorio vocal, la boca, la nariz, como un resonador. Pero el oído también, si ustedes ven la forma que tiene el oído parece un cono, es un conito, también funciona como un resonador de la percepción, porque el sonido va a viajar hacia el oído y va a chocar con todas las paredes del oído para ir realizando la filtración de frecuencias. Esto es sumamente importante, porque los razones también filtran frecuencias. Es un poco lo que les comentaba con el aparato fonador. El movimiento de la boca produce que las ondas choquen con determinados órganos y esos órganos también filtran frecuencias. Son más afines a ciertas frecuencias o a amplificar ciertas frecuencias. Lo mismo va a ocurrir con el oído, ¿no? Luego también se encarga de estudiar cómo, por ejemplo, porque hay que pensarlo, esto es muy, muy bonito y también muy interesante, no sé si alguna vez se lo hayan preguntado, ahorita lo veremos en un video, cómo es que de pronto un fenómeno físico, como las ondas sonoras, entran al oído y se transforman en
en un elemento cognitivo, en algo que nosotros podemos comprender. Bueno, pues también la fonética perceptiva se encarga de cómo ese sonido se transforma de una señal mecánica a una señal eléctrica, porque tiene que convertirse en una señal eléctrica para pasar al cerebro. Y luego ya como en el cerebro se transforma en todo esto, en fenómeno con pertinencia, fenómeno con no pertinencia, reglas de ordenamiento, etcétera, ya entramos en el nivel cognitivo. Entramando también del proceso de conversión de la señal auditiva en señal eléctrica. Claro, por lo que les comentaba, ¿no? Hay que saber cómo se transforma esta señal mecánica a una señal eléctrica o a una señal que es procesable por el cerebro. El entramado nervioso que llega al cerebro y que permite la decodificación. Veremos ahorita un video, bueno, veremos dos sobre esta parte. También se interesa por los límites de la recepción auditiva, ¿no? Es decir, qué tanto podemos escuchar, qué tanto no podemos escuchar. Aquí también se enfoca, hay mucho término físico en este sentido, por ejemplo, en términos de la frecuencia. ¿Qué frecuencias podemos escuchar y qué frecuencias no podemos escuchar? Sonidos nosotros podemos escuchar, y lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, los infrasonidos, por aquí tengo la imagen. Los infrasonidos y los ultrasonidos nosotros no los podemos escuchar. Sabemos que existen otras especies que sí pueden escuchar este tipo de sonidos. Los delfines, por ejemplo, se comunican a través de señales ultrasónicas, de ultrasonidos. Nosotros no alcanzamos a escuchar ese tipo de señales acústicas. Entonces, nosotros podemos escuchar frecuencias desde los 20 a los 30 Hz hasta los 20.000 Hz. Somos especialmente sensibles a los que se sitúan entre los 2.500 y los 5.000 Hz. Sonidos más graves o más agudos, ya nos cuesta más trabajo determinarlos, ¿no? Y ya los sonidos muy agudos ya están en el umbral muy doloroso. O a veces imperceptible. Si ustedes han escuchado algunos experimentos, luego en TikTok hay cosas de esta naturaleza, ¿no? Apenas estaba viendo un video justamente de una doctora, que yo no sé hasta qué punto sea verdad, porque no me especializo en este tipo de situaciones, pero que justamente ponía algunos sonidos y decía, de acuerdo a tu edad deberías escuchar estos sonidos, ¿no? Y conforme va avanzando en edad, el sonido se va haciendo más agudo y se va haciendo más imperceptible conforme va avanzando la edad. Y justamente también la fonética perceptiva se encarga de estas situaciones. La intensidad, nuestra capacidad para percibir la intensidad crece más de 100 veces a partir del umbral de audición. Aquí se refiere más que nada a la capacidad que tenemos de escuchar sonidos fuertes o muy bajos, ¿no? Muy bajos somos capaces, aunque también hay restricciones, ¿no? Aquí lo vemos, umbral auditivo, podemos escuchar sonidos de tono muy bajo, aunque también sonidos ya con menos intensidad son muy difíciles de escuchar, y podemos escuchar sonidos también muy fuertes, aunque tenemos un umbral doloroso. Ya esta parte, por ejemplo, de los decibeles, ya eso no nos vamos a meter porque ya son cosas más complejas. Pero sabemos que, por ejemplo, el volumen se mide en estas unidades. Entonces, si por ejemplo escuchamos ruidos más allá de los 120 decibeles, es decir, si escuchamos ruidos o sonidos con demasiado volumen, nuestros oídos comienzan a doler, ¿no? Mientras que ya en ese medio, en el medio, toda esta parte son sonidos que nosotros podemos tolerar, aunque no quiere decir que todos estos los ocupe, que siempre estemos en este rango. Son sonidos tolerables, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos tolerar todavía, pero ya comenzamos a padecer, ¿no? Aquí es más difícil porque entre más bajo, pues menos lo percibimos, más que nada. La duración, ¿qué tanto debe durar el sonido para que lo escuchemos? Y en realidad aquí es más sencillo porque solamente hay un límite inferior, es decir, solamente hay sonidos muy cortos que no podemos producir
y también es difícil que podamos percibir de manera consciente, ¿no? El sonido lingüístico más breve puede oscilar entre los 10 y 40 microsegundos. Entonces, la fonética acústica estudia todas estas particularidades. Aquí, este esquemita es muy bonito porque justamente habla de todo esto, ¿no? El área de la audición humana está en esta zona. Toda esta zona negra es el área de la audición humana. Y nos está marcando justamente cuáles son las áreas que ya no escuchamos. Los infrasonidos ya no los escuchamos porque son sonidos demasiado agudos como para escucharlos. No, perdón, demasiado graves como para escucharlos. Los ultrasonidos tampoco los escuchamos porque son sonidos demasiado agudos como para escucharlos, repito, como los delfines, ¿no? Luego tenemos la intensidad. Entre más intenso sea un sonido, más doloroso va a resultar para nosotros porque va a perjudicar nuestro aparato auditivo. Más volumen, más dolor a la audición humana. Menos volumen, menos perceptible para la audición humana, ¿vale? Y menos dañino, pero menos perceptible. Y en medio, porque nunca llegamos a esta parte, ¿no? Aquí estaríamos ya en notas muy agudas, o sonidos muy agudos, sonidos muy graves. Nosotros nos colocamos en esta parte, el área de conversación, o el área de los fonemas. ¿En dónde está el sonido de la comunicación? En esta área conversacional. Podemos aquí poner 150 hercios hasta los 2000 hercios. Es la frecuencia, los sonidos agudos o graves que ocupamos en la conversación normal, ¿no? Y en el umbral dolor, en la intensidad, pues también estamos entre los 40, 100 decibeles. Una conversación normal está en esa situación. Claro, ya ponemos gritos, susurros, etcétera, pero estamos en esa zona. Entonces, la fonética perceptiva se encarga de estas situaciones, ¿vale? Esto lo vamos a ver después. Vamos a ver primero el video que habla justamente de cómo se perciben los sonidos lingüísticos, más bien el sonido, cómo se procesa, porque es importante también ver esto. Déjenme llegar al video. Vamos a ver dos videos que son más o menos del mismo tema, aunque se complementan, ¿no? En algunos hablan de una cosa, en algunos de otra cosa, pero se complementan aunque hablen de lo mismo. Se refieren justamente al procedimiento de la percepción, cómo nuestro órgano auditivo puede transformar las señales sonoras en energía o en señales eléctricas que van al cerebro, ¿vale? Déjenme compartir y me dicen también si se escucha bien y todo. Compartir sonido. Ventana. Me dicen, voy a cerrar mi micrófono. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental.
Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen tres tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Déjenme ahora ir al segundo y ahorita comentamos. Temas de salud. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Diana Gutiérrez. Ella es especialista. ¿Alguna? ¿Qué les digo? Son similares, pero por ejemplo, este va muy rápido. Ahorita si quieren volvemos a este que pasó. Y este va un poco más lento. Y a ver, sí. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar tres huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas
y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Se escuchó bien todo, ¿verdad? ¿Algún comentario con relación a los videos que acaban de ver? ¿Algo que les haya llamado la atención o algo que les haya parecido interesante con relación a lo que acabamos de revisar en la diapositiva? Ondas sonoras y las transforman en información. ¿Nada? ¿Ningún comentario? Aquí principalmente los videos se los pongo primero para que conozcan más o menos este proceso y también para que vean un poco cómo está estructurado su oído, ¿no? O el oído en general. Principalmente de este primer video. Que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión. Aquí me interesa sobre todo esta imagen, porque justamente aquí es donde estamos viendo el asunto que acabamos de revisar en las diapositivas, ¿no? El margen de frecuencia que puede escuchar, por ejemplo, nuestros oídos. Aquí estamos hablando de frecuencias, sonidos graves y sonidos agudos. Vemos como, por ejemplo, los sonidos graves de 200 hercios, que sería como el sonido más grave que podemos escuchar, se encuentra en esta parte de la cóclea, la parte central, ¿no? La parte más delgada de la cóclea, vamos a decirlo así. Curioso, ¿no? La oposición. Mientras que en la parte más gruesa de la cóclea y la inicial, podemos escuchar los sonidos agudos. Y justamente en los sonidos agudos tenemos los 20... Ay, déjame ver porque... Déjenme quitar los subtítulos para que vean. Los 20... Extensión de la cóclea. ¿No? Los 20.000 hercios, que es lo que habíamos revisado, que es el umbral auditivo de sonidos graves y sonidos agudos. El asunto de la intensidad tiene que ver más que nada con qué tan fuerte escuchamos este tipo de sonidos, ¿no? Podemos escuchar un sonido agudo de 20.000 hercios a un sonido muy bajito, que no nos va a afectar en nada porque lo podemos escuchar, pero si lo escuchamos de manera muy potente, muy fuerte, a un volumen muy alto, entonces sí puede llegar a afectar el sonido. Sobre todo porque lo que ocurre
es que las células ciliadas, como bien menciona el video, se van desgastando con la edad, ¿no? Con la edad y con el tiempo y con el uso, las células ciliadas se van desgastando y entonces van desapareciendo o se van muriendo. Y cuando se van muriendo determinadas células ciliadas, dejamos de percibir rangos de frecuencia. Por ejemplo, si va desapareciendo la zona de los agudos, vamos a ir perdiendo audibilidad en este rango. Si van desapareciendo los bajos, también vamos a ir perdiendo audición en este nivel. Por eso es tan importante comprender un poco este esquemita, ¿no? Este es el lugar en donde ocurre la magia. Sinceramente, a mí me parece algo muy interesante, porque además la representatividad en términos musicales, ¿no? Nuestro oído parece una concha de mar, y con agua, ¿no? Con fluido. Sabemos que una de las en términos metafóricos, de lo que más se relaciona con el sonido es el agua. Además, recuerden un poco lo que veíamos en el video anterior. Entre más denso es el fluido, más rápido viaja el sonido. El aire no es un conductor tan eficaz de las ondas como el líquido, como los sonidos, como el agua, por ejemplo, ¿no? Obviamente ahí no tenemos agua, pero el líquido que tenemos en los oídos, pues es un conductor más potente que el aire en el que viajan las ondas sonoras de forma regular. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen 3 tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Ok, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta con relación a esta parte? ¿Dudas, comentarios, algo? Ok. Vamos a regresar a la presentación. Déjame ver, porque son 10:46. ¿Qué vamos a ver? No, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Porque lo que sigue, lo de conexión entre producción y percepción, lo vamos a enriquecer con el siguiente documental que vamos a ver. El siguiente documental también está en YouTube, lo vamos a ver aquí en la sesión que viene. Y se trata justamente de lo que yo les hablaba desde un principio. Cómo los humanos adquirimos el habla y cuáles son los procesos de adquisición del habla en donde entra en juego en muchos sentidos la percepción. De hecho, es uno de los el enfoque de la fonética perceptiva es uno de los que más se enfocan en esta situación. Cómo adquirimos los humanos el lenguaje, no solamente a nivel histórico, sino también a nivel, digamos, individual. ¿Por qué? Porque al final del día, la adquisición del lenguaje, por ejemplo, en un bebé, solamente se puede dar por la percepción, porque el bebé no entiende palabras, no entiende significados, cognitivamente
su sistema cognitivo, vamos a decirlo así, sistema nervioso, cerebral, etcétera, no nace ya con todos estos conocimientos, sino que los va adquiriendo. Y la única manera de adquirirlos es a través de la percepción. Porque solamente cuando es capaz de hablar, es capaz de pedir de manera voluntaria cosas. En principio pide, pero digamos en términos de llanto, cosas de esa naturaleza. Pero en realidad, cuando puede hablar, el niño ya tiene habilitado todo su proceso cognitivo para realizar el proceso de comunicación. Pero ¿cómo aprende este proceso de comunicación? Solamente a través de la percepción. Y no solamente de la percepción auditiva, sino también de la percepción visual. Lo veremos en el siguiente video y también haremos algunas preguntas con relación a ese documental porque interesa especialmente para ustedes como estudiantes de lenguas extranjeras. En muchos sentidos, todo humano que pretende estudiar una nueva lengua, con sus distancias y diferencias evidentemente, inicia nuevamente este proceso de adaptar su cerebro a nuevas formas de comunicación. En este caso, por ejemplo, a otra lengua, ¿sí? Entonces nos vemos el viernes para continuar con esta presentación y ya esperemos concluirla. Y ahora sí pasar al asunto del fonema. Y aguántenme hoy con lo de la lectura ya se las acabo de poner hoy. Y también van a tener otras 2 semanas para poder leer ese texto. ¿Tienen alguna pregunta con relación a lo que hemos revisado hasta ahorita o con relación a la tarea? ¿No? Ok. La lectura les digo queda hoy, entonces para que ya la tengan, ya la tengo subida y todo, nada más estaba colocando las instrucciones. Y para que comiencen a leer el segundo texto, que va a ser sobre fonética articulatoria, que es en la parte en donde ya ahora sí nos vamos a detener de manera más profunda. Bueno, chicos, chicas, pues si no hay ninguna pregunta ni cuestión, nos vemos el viernes. Hasta el viernes, descansen, bye.